Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Tú también puedes. ¿Qué crees? Nos encontramos en el segundo episodio de esta temporada número 3. Estamos muy felices transmitiendo desde el Seminario Diocesano de Tulancingo, en la Arquidiócesis de Tulancingo. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Para esto nos acompaña también una persona muy interesante, es un compañero seminarista y le voy a pedir que se presente. Hola Gonzalo, buenas tardes a ti y al equipo de medios, muchas gracias por esta invitación. Pues mi nombre es larguísimo, pero siempre me han dicho Max. Actualmente curso el primer año de filosofía aquí en el Seminario de San José y pues es un honor y estoy muy agradecido por estar el día de hoy con ustedes. Bien, Max, pues muchas veces en nuestra vida como cristianos, en este camino espiritual nos encontramos algunos momentos de crisis. Unos momentos en los que ya no sentimos hacia dónde caminar, a veces buscamos una respuesta, pero no las encontramos. ¿Qué es una crisis en la vida espiritual? Bueno, quizá pueda responder desde mi experiencia, ¿no? Porque, Sí. pues, crisis yo creo que no solo hay en la vida espiritual, ¿no? Pero específicamente en la vida espiritual podría más bien reflejar para mí, ¿no? Otros asuntos internos, ¿no? Porque somos una integralidad, ¿no? Entre cuerpo, mente, espíritu, y entonces más bien como cuando ese equilibrio se va perdiendo, me parece que se refleja en esa crisis, ¿no? Para mí, la crisis es como el límite de lo humano. Uh-huh. Como cuando sentimos que ya no podemos más, o cuando hay un espacio en el que se pierde el control, ¿no? Y en el que el horizonte se vuelve difuso, el ambiente se vuelve oscuro, ¿no? Como en ese sentido nos sentimos perdidos, ¿no? Quizá en esta misma línea que va proponiendo el título de este capítulo, ¿no? Sí. Me siento perdido, ¿no? Nos vamos sintiendo sin rumbo, sin ruta. Pareciera que el sinsentido se puede instalar, ¿no? Nos sentimos secos, adormecidos. Ignacio de Loyola tiene una expresión, ¿no? Que es que nos sentimos sin calor en el alma, ¿no? Alejados de nuestro Dios y Creador. Entonces, sí. Es una crisis, ¿no? En la vida espiritual que puede tocar, ¿no? Y que refleja otras dimensiones también de la persona. De alguna manera comentabas esta dimensión también personal, ¿no? Dimensión humana. En este caso, ¿cómo afectaría o cómo incide esta crisis, digamos, desierto también, ¿no? En esta vida personal? Yo creo que sí hay que diferenciar, ¿no? Entre desierto y crisis, ¿no? Porque pareciera que es la misma cosa, pero quizá en la vida espiritual sí hay que matizar, ¿no? Porque el desierto es más bien como esta etapa de sequedad. Sí. ¿No? Pero la crisis toca como estas fibras vitales y las pone en jaque, por así decirlo, ¿no? Porque la etimología de crisis es crecer al final del día. O sea, la crisis es lo que te hace crecer. Y entonces en lo humano tendría que ver más bien, te digo, con un reflejo, ¿no? Porque lo espiritual es reflejo de lo humano y lo humano es reflejo de lo espiritual, ¿no? Entonces en lo humano puede ser una crisis existencial, una crisis de edad, una crisis profesional. Sí. ¿No? Entonces toca muchos aspectos, ¿no? Mencionabas esta parte etimológica, ¿no? De ese crecimiento. Digamos, desde este punto de vista, ¿qué aportaría una crisis a una persona? O cómo también incluso se tendría que abordar, desde qué punto. Benjamín González Vuelta, jesuita de origen español, pero que ha vivido más bien toda su vida en Cuba, tiene un libro precioso que se llama El aliento de Dios, o En el aliento de Dios. Y en él tiene una sección que es justo del límite. En el límite. Y entonces ahí habla de esta dimensión de crisis. Y me gusta cómo lo describe él, ¿no? Porque él dice que la crisis nos desarma. Porque desarticula como los mecanismos que tenemos muy diseñados, ¿no? Y los que hemos aprendido a desplegar, ¿no? Para andar por la vida y por el mundo. Y entonces cuando estos mecanismos fallan, nos encontramos desarmados frente al mundo, frente a los otros, frente a lo otro, ¿no? Y entonces cuando nos quitan como eso muy nuestro que nos defiende y que nos permite avanzar, nos sentimos vulnerables, ¿no? La crisis tiene que ver con eso y también tiene que ver como con la pérdida del control. Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a controlar, ¿no? Entonces cuando perdemos el control, cuando perdemos estos mecanismos y cuando nos sentimos sin rumbo y horizonte,
Me parece que entonces es cuando volteamos hacia adentro y preguntamos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Sin caretas, sin armaduras, sin mecanismos. Y en esta clave espiritual es, Señor, ¿quién soy? Y yo creo que eso es lo que aporta la crisis. Un espacio de libre sinceridad frente a lo otro. Y entonces eso sí nos coloca en espacios que nos permiten vislumbrar áreas, ¿no? Pero sobre todo, es el espacio, me parece, que nos recuerda que solo somos porque alguien más lo ha deseado. Alguien con mayúscula. Y es ese alguien que nos dota de rumbo y horizonte. Y que nos da sentido. Y quien proyecta en nuestra vida un deseo muy suyo, que es que tengamos vida plena y gozosa. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de eso en la crisis, me parece que es entonces el momento donde uno dice, gracias Señor porque tú me has creado, porque soy un deseo muy profundo que viene de tu corazón. Y yo creo que ese es el espacio donde uno dice, donde tú digas, como tú digas. Y eso aporta mucho, ¿no? Porque la crisis nos hace ver quiénes somos en verdad. Sí. ¿Y quiénes somos delante de Dios? A este propósito, Ignacio de Loyola también tiene una frase preciosa, ¿no? Dice que cuando estamos en desolación o crisis, una de las causas es porque Dios quiere que nos demos cuenta de cuánto valemos y cuánto somos. Él dice sin tanto estipendio de consolaciones. O sea, sin tanto gozo, sin tanta alegría, ¿quiénes somos? Ese sustrato que permanece y que Él ha soñado, esos somos. Creo que muchas veces en la vida, sí, pues tú cuando estás en el momento no te das cuenta, ¿no? Pero ya cuando superas con ayuda de los distintos medios, es como lo que dices, ¿no? Dios ha puesto eso para tu crecimiento. Dios pues sabe por qué o cómo va guiando las cosas, de tal manera que tú crezcas y te sientas hijo de Dios, ¿no? Así es. Sí, porque la mirada se hace difusa en una crisis, ¿no? Son muy engañosas y de por sí lo somos, pero yo creo que nuestra época se caracteriza por la impulsividad y la prisa, ¿no? Por lo rápido, por el como que el espacio para detenerse a pensar, a sentir, es mal visto, ¿no? Porque estamos en el tiempo de la eficacia, de la eficiencia, en lo que todo tiene que fluir rápido. Entonces, en una crisis, una tentación podría ser tomar decisiones abruptas, rápidas, porque la mirada se difusa, todo parece seco, sin sentido, ¿no? Y entonces, pues perdemos incluso piso, ¿no? Entonces, en una crisis me parece que lo importante es cuidar qué hay fuera de mí. Porque una crisis es como un espejo, ¿no? Siempre yo, no. ¿Qué hay fuera de mí? En la realidad, en nosotros. ¿Qué me pide Dios de mí para otros, no solo para mí? Uh-huh. ¿No? Y eso nos permite tomar como decisiones más tranquilas, pensadas, oradas, discernidas, ¿no? Porque como dice Ignacio, ¿no? En tiempos de desolación nunca hacer mudanza. No hay que hacer cambios, ¿no? Sería un error gravísimo tomar decisiones en una época de crisis. Sí, es la parte igual que mencionabas, que pues luego nos gusta tener todo en orden. Nos gusta sentirnos como que está todo muy bien. Entonces cuando llega a esos momentos, pues nos tumba, ¿no? Nos saca y decimos, no, pues ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué medios debemos de tomar para afrontar estas crisis? Yo creo que cada persona va aprendiendo cómo lidiar con las crisis, ¿no? Porque no somos muy complejos, ¿no? Quizá cada uno tendría que ir diseñando estrategias con base en su conocimiento de sí, ¿no? De su realidad, de su proceso. Estrategias que le permitan lidiar con las crisis, ¿no? Y atravesar. Me parece que una crisis se habita, ¿no? O sea, uno tiene que hacer la opción de estar allí e ir transitándola hasta que el umbral de la luz se alcanza a mirar y entonces uno puede cruzarlo para entrar como en ese espacio de tranquilidad, es decir, salir de la crisis, ¿no? Para mí, quizá puedo hablar en este sentido, de mi experiencia, ¿no? Algo que he aprendido es que en época de crisis, algo que a mí me ayuda es salir de mí. Uh-huh.
y hacer conciencia de que soy con otros y con otras, ¿no? Entonces, como pedir ayuda, por ejemplo, a alguien experimentado en la vida espiritual, ¿no? Un acompañante, un director espiritual, siempre es bueno, ¿no? Porque es como la persona que mira de lejos tu proceso y puede ver cosas que tú no alcanzas a ver, ¿no? También mis hermanos, ¿no? Y las personas con las que convivo, por ejemplo, en la pastoral, porque me doy cuenta de que así como yo tengo crisis, hay gente que está viviendo crisis, ¿no? Y entonces eso me ayuda a salir de mí y dejar de pensar en mí, ¿no? Y salir de este narcisismo espiritual o incluso humano que es muy peligroso, ¿no? Decir, ah, caray, yo estoy transitando una crisis, pero ellos también, ¿no? Y cómo estoy para ellos y cómo ellos están para mí. Y se va formando una red y un tejido que nos sostiene, ¿no? Y en el que nos sostenemos unos a otros. Ujú. La oración es clave, ¿no? Porque la crisis, te digo, yo no puedo leer la crisis si no es como el espacio en el que nos hacemos conscientes de que somos un sueño de Dios. Pero si no le preguntamos a Dios, Jesús, ¿qué sueñas en mí? ¿Qué sueñas para mi vida? Podríamos tomar el riesgo de trazarnos nuestras rutas y nuestros horizontes. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque podríamos terminar mirándonos, sirviéndonos y construyéndonos a nosotros mismos en el sentido egocéntrico e insano, ¿no? La oración es como el espacio en el que te sientes cuidado por alguien más. Sostenido, querido, amado. Parte de un deseo muy hondo de Dios de que tu vida tenga plenitud y gozo, ¿no? Entonces la oración es clave. María es clave, ¿no? Y platicarlo, ¿no? En plan horizontal, con amigos que te entiendan, amigos cercanos. Me está pasando esto, ¿no? Y eso también va creando vínculos más humanos, estrechos, sinceros. Entonces, es muy interesante esta parte que mencionas, cómo la comunidad te ayuda porque no puedes caminar solo, ¿no? Necesitas también acompañarte y alguien que te ayude a ver el panorama completo. La ayuda del acompañante espiritual, la ayuda de la oración, la ayuda de María, ¿no? Es correcto. Algunos consejos que quisieras darle a alguna persona que se encuentre en una situación de crisis, que diga, pues no sé para dónde ir. Yo creo que un error cotidiano es querer repeler la crisis. No quiero estar en crisis. Y entonces ese estado como de negar la crisis lo único que hace es aumentar sus efectos, ¿no? Porque no estamos haciendo conciencia de que esa crisis está allí por una razón, ¿no? Y entonces cuando no sabemos lidiar con esos sentimientos confusos y complicados, solo huimos de ellos, pero oh sorpresa, tarde o temprano nos alcanzan. Entonces un consejo es, lejos de pelearte con la crisis, habítala. Órale, ya vi que viene una crisis, me estoy sintiendo así, está bien. Voy a dejarme estar en este espacio. ¿De dónde viene? ¿Qué está produciendo esta crisis, no? Porque tampoco son como espontáneas, ¿no? Tienen causas y causas profundas en lo humano, en lo espiritual, en la propia constitución de la personalidad, ¿no? ¿De dónde viene esta crisis? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿No? Puede ser por descuido, no estoy cuidando mi oración, no estoy cuidando mis espacios de silencio, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué me corresponde a mí? A lo mejor estoy ocupando el centro, ¿no? A lo mejor soy yo quien dice, son mis méritos, es mi ruta, es mi vida, ¿no? Y entonces eso nos saca de la dinámica comunitaria y eso produce crisis y produce un sentimiento no de soledad, porque la soledad es sana, de solitud. Que esta solitud es cuando nos sentimos solos, pero solos que uno dice, no tengo a nadie, que solo me siento, ¿no? Como de este plan negativo. Y quizá esto último, ¿no? Decir, ¿quién soy en o fuera de la crisis?
y tener la conciencia de que ninguna crisis es permanente. Todas las crisis son pasajeras. Lo importante es cómo lidiamos con ellas. Porque si las habitamos con libertad, con conciencia, con responsabilidad humana y espiritual, entonces la crisis puede cumplir su cometido hondo, ¿no? En este sentido lingüístico. Nos hace crecer. Esto es como un resumen, ¿no? De lo que Ignacio de Loyola aconseja, ¿no? A la gente que está en crisis. Pues creo que entonces el autoconocimiento tiene un papel fundamental, ¿no? Sí. Fundamental, dejarse acompañar también. Y saber que Dios siempre está esperándonos, ¿no? Dios siempre, como dices, es un sueño, ¿no? Entonces, pues sí, tener la esperanza de que va a llegar a la calma. Por ejemplo, leemos en el Evangelio, ¿no? Que los discípulos tienen miedo de que la barca se voltee y Jesús está reposando. Pero si tienes la confianza en Jesús, sabes que Él está ahí, ¿no? Para acompañarnos y no nos puede dejar caer. Sí, y más que esperándonos, Dios ya llegó y nos acompaña en esa crisis, ¿no? Y rápidamente, ¿no? Para que no se nos vaya el tiempo. Incluso Jesús atraviesa crisis. Hay algunos teólogos que hablan de la crisis de Galilea. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Hay algunos teólogos que sugieren que este espacio bíblico más bien es que Jesús no sabe si realmente es el Mesías, que está perdido en su proyecto, porque a pesar de que hace signos concretos y visibles, claros, la gente no lo sigue más bien porque les ha de comer, pero no se compromete con un proyecto. Y esto mete a Jesús en una crisis. ¿Quién soy? ¿Soy el Mesías? ¿No soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Tengo que subir a Jerusalén? ¿No tengo que hacer? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, alguien de fuera, Jesús cae en la cuenta y dice, lo dices no por ti, porque mi Padre te lo ha revelado, ¿no? Es como este triángulo, ¿no? Jesús, los otros y el Padre. Jesús transitó crisis. Si Jesús transita crisis, se convierte también en redentor de ellas, porque nos enseña a atravesar esos espacios de duda, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a las crisis, ¿no? Porque hasta Jesús atravesó una. Sí. Getsemaní, por ejemplo. Sí. Wow, pues muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Te damos las gracias por acompañarnos en este espacio y brindar desde tu experiencia cómo has afrontado desde tu conocimiento. Y ojalá que pueda servir este episodio a alguien, ¿no? Que esté atravesando algún momento de crisis. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la gente? Pues también primero agradecerles a ustedes también por esta invitación y pues a la gente que escuchará o verá y escuchar este episodio, pues simplemente como hacerles llegar como un abrazo, ¿no? Muy cálido también, ¿no? A veces en las crisis necesitamos que alguien nos diga estoy aquí, ¿no? Entonces agradecerles por escuchar este episodio y también como hacerles llegar un abrazo muy cálido y como una compañía sincera, ¿no? De todos nosotros quienes estamos aquí. Porque al final del día también es como parte de nuestro ser, ¿no? Y de nuestro quehacer, ¿no? Como el estar ahí acompañando estos procesos difíciles. Y pues la crisis es pasajera, ¿no? No es permanente, ¿no? Hay que tener paciencia y el umbral de la luz se verá ahí para cruzarlo y llegar a la calma y la paz. Pues muchas gracias a las personas también que nos acompañaron. Nos encomendamos a sus oraciones y nosotros oramos por ustedes. No olviden que tú también puedes. Nos vemos. Hasta la próxima.